Pipino gobernó su reino con inteligencia y prosiguió con energía la obra de su padre, fortaleciendo las fronteras contra enemigos exteriores. En él, fuerza y decisión se aunaban con bondad y misericordia. Después de la guerra contra los lombardos, logró establecer buenas relaciones con estos y el pontificado. Su política italiana solo quería asegurar la independencia del Papa, tanto de los lombardos como del Imperio Romano de Oriente. Pipino, que no tenía intención de conquistar Italia, rechazó con decisión todos los planes que le sugerían tras los triunfos de la política pontificia en la península, uno de ellos la reconstrucción del Imperio Romano Occidental. Pipino se negó a semejantes especulaciones e envió incluso embajadores a Constantinopla para reconciliarse con el emperador, después de lo cual ambos soberanos se prometieron amistad y fidelidad y se enviaron obsequios mutuos. Entre los presentes del emperador figuraban unos órganos, instrumento musical desconocido por los francos. Pipino también estableció relaciones diplomáticas con el califa al-Mansur de Bagdad y se intercambiaron embajadores y regalos. Con el cercano califato omeya de Córdoba, en cambio, nunca hubo posibilidad de colaboración. Bonifacio, apóstol de Germania. Mientras los musulmanes conquistaban para el Islam toda una serie de países cristianos, uno tras otro, los misioneros irlandeses y anglosajones se dedicaban en silencio a evangelizar a los pueblos paganos del interior de Europa. En los críticos años en que España caía en poder de los musulmanes y la Galia estaba amenazada por la invasión árabe, la Iglesia de Occidente halló en el anglosajón Winfrido, Bonifacio, a un abnegado misionero y a un obispo dotado de gran talento organizador. Convertidas Inglaterra e Irlanda, durante algún tiempo fueron centros de civilización cristiana. En Inglaterra, semicristiana desde la conversión de los celtas en el siglo III, la Iglesia sufrió notable retroceso cuando los paganos anglosajones se establecieron en el país. Solo en Irlanda el cristianismo tuvo tiempo de arraigar. La isla nunca sufrió la influencia directa de los invasores, por lo que pudo fundar muchos conventos, verdaderos hogares de la cultura clásica. La cultura cristiana se desarrolló, pues, apaciblemente en la isla de Esmeralda, como en ningún lugar de Europa. Por eso, en el continente llamaban a Irlanda la Isla de los Santos. De los conventos irlandeses partieron los primeros misioneros hacia los países vecinos, en grupos pequeños de 12 hombres dirigidos por un jefe. Estos, mensajeros de la fe, se ponían en camino con un cayado de peregrino y una pizarra y libros en un morrión de cuero. Cuando estos apóstoles se establecían en algún lugar, construían cabañas y una modesta capilla, aseguraban su manutención pescando y cultivando pequeñas parcelas y predicaban el Evangelio a la población del contorno. A los monjes irlandeses se debe en especial la evangelización de los francos, paganos hasta entonces. Hacia el año 700, estos irlandeses y discípulos tenían establecida una vasta red de misiones desde las desembocaduras del Rin y del Mosa hasta los Alpes y los Apeninos. Tales monjes y religiosos eran para los pueblos modelos de celo y caridad con enfermos y pobres. El más célebre convento irlandés erigido en una región de lengua alemana fue el de St. Gall, Suiza, fundado a principios del siglo VII, en un valle de los Alpes, al sur del lago Constanza, donde solo los animales se atrevían a entrar hasta entonces. Se roturaron campos, levantáronse una iglesia y se construyó una abadía durante 4 siglos. Fue considerada como el núcleo cultural más importante de toda Alemania central y meridional. Las autoridades de estas misiones y conventos irlandeses no dependieron de Roma hasta el año 700, en que fueron relevadas por una misión anglosajona enviada por el pontificado. La conversión de los anglosajones fue debida principalmente a la acción del pontífice Gregorio Magno, que envió un grupo de benedictinos a Inglaterra para predicar la doctrina de Cristo. Su iniciativa fue coronada de tal modo por el éxito que los nuevos convertidos pudieron a su vez enviar misioneros al continente. La obra de los misioneros ingleses fue de importancia capital para los germanos. El primero de estos misioneros, Winfrido, llamado apóstol de Germania, nació hacia el año 675. Fue educado por una familia sajona de Wessex, muy rica y estimada. Al terminar sus estudios renunció a las vanidades mundanas y dirigió una escuela conventual, pero Winfrido deseaba evangelizar a sus hermanos que vivían en las sombras de la muerte. En 716, con 3 de sus discípulos, embarcó en Londres, rumbo a Frisia, en la actual Holanda, y allí pasó a las regiones de Turingia y Hesse. Para dar su misión mayores garantías de éxito, el Papa lo nombró en 722 obispo de Germania, jurando, en cambio, obediencia y fidelidad al soberano pontífice.
Habiendo dado pruebas de su gran talento organizador, sana inteligencia y voluntad de hierro, el apóstol de Alemania fue consagrado obispo de Maguncia a los 60 años. Partidario de profundas reformas en determinados aspectos, sus exhortaciones a propósito del estado moral de la Iglesia, muy bajo por cierto, hallaron acogida en los dos hijos de Carlos Martel, Carlomán en Austrasia y Pipino Breve en Neustria. También emprendió la reforma de la Iglesia franca, convocando a varios concilios, sobre todo el de Leptines, hoy Estiens, en 743, en que se tomaron importantes medidas para terminar con los abusos del clero, las supersticiones populares y la usurpación de cargos eclesiásticos por los laicos. A la edad de 90 años, San Bonifacio quiso dedicar sus últimos esfuerzos a Frigia. Fue asesinado en 754 en Docum con 50 de sus compañeros. Carlomagno. Pipino falleció en 768 después de haber designado para sucederlo en el trono a sus dos hijos, Carlos y Carlomán, pero falleciendo este pronto, el futuro Carlomagno ciñó la corona como soberano único. Carlos era la personificación del monarca ideal, poseía gran fuerza física, era consumado jinete y excelente nadador, muy interesado por la agricultura, estableció en tierras de la corona verdaderas granjas modelo, llevaba una existencia austera y como el emperador Augusto vestía casi siempre con ropas tejidas por su mujer y sus hijas. Solo en las grandes solemnidades en las que no toleraba excesos con las bebidas vestía con ropaje de gran lujo. Contra el reino lombardo. Al principio Carlos estuvo en buena armonía con Desiderio, rey de los lombardos, incluso casó con la hija de este, pero al cabo de un año de matrimonio Carlos la repudió, aunque se ignoran las razones, es posible que fueran más políticas que personales. Desiderio trató de vengarse incitando contra Carlos a los hijos de su fallecido hermano, Carlomán, al mismo tiempo que sus huestes lombardas invadían los estados del Papa y se apoderaban de Roma. El pontífice apeló al rey de los francos en demanda de auxilio y Carlos atravesó los Alpes con un poderoso ejército que en poco tiempo acabó con el reino lombardo. 774. Su último rey fue hecho prisionero y confinado en un convento. Lombardía se convirtió en estado vasallo y Carlos se llamó desde entonces rey de los francos y de los lombardos. Durante su vida, Carlos se trasladó varias veces a Italia con el propósito de poner orden en los asuntos de la Iglesia y el Estado. Contra los sajones. La principal tarea de la política exterior de Carlos se hallaba, sin embargo, en las fronteras del norte y del nordeste. Para poner fin a las expediciones y pillajes de los sajones en territorio franco, reanudó la lucha iniciada por su abuelo contra ellos. Los sajones, que entonces apenas habían superado el nivel de evolución de los germanos en tiempos de Tácito, aplicaban la pena de muerte por delitos como el robo de ganado, el hurto con violencia y el incendio intencionado, y seguían gozando de fama de severidad en sus costumbres matrimoniales. En tiempo de Carlomagno los sajones todavía eran paganos, en su mayor parte, como sus antepasados adoraban a sus dioses en el seno de los bosques. En este pueblo el paganismo tenía raíces más profundas que entre los francos, cuando abrazaron la fe cristiana, hasta el extremo de que a veces practicaban sacrificios humanos. Muchos misioneros que se aventuraron a predicar a estos bárbaros alcanzaron la palma del martirio. Estaban divididos en tribus que solo mantenían unidad política en tiempos de guerra. Ello hacía muy difícil concretar con ellos una paz en la que todos se sintieran comprometidos. En 772 Carlos invadió por primera vez Sajonia. Uno de sus primeros actos fue derribar la antigua columna sagrada de los sajones, Irminsul, erigida en el interior de un bosque sagrado cerca de Westfalia, al nordeste del actual Paderborn. Se trataba de un colosal tronco de árbol al que se creía sostén del mundo entero. El Irminsul, así como el templo y demás edificios colindantes, fueron destruidos por orden del rey Franco, que expropió los tesoros de oro y plata del templo e incendió el bosque sagrado. Destruido el Irminsul, el monarca prosiguió su marcha hacia el Weser, donde se detuvo para pactar con los enviados de los sajones establecidos en los alrededores. Combinó con ellos un tratado cuyo contenido, por desgracia, se desconoce, pero probablemente incluía la promesa de que la paz del pueblo franco no sería turbada, y regresó a su país llevándose consigo a 12 nobles sajones como rehenes. La destrucción del Irminsul hirió en lo más vivo el sentimiento religioso de los sajones. Pronto se sabría de lo que era capaz la obstinación de este pueblo.
Apenas emprendió Carlos su marcha hacia Italia para conquistar el reino lombardo, los sajones se vengaron destruyendo y saqueando la región de Hesse. Al regresar de Italia, Carlos envió tropas para rechazar a los sajones de sus territorios. En el año 775 acudió en persona para llevar con energía la guerra. Sometió a 3 jefes sajones. Hasta entonces se había limitado a emplear la espada contra ellos, contra aquellos saqueadores e incendiarios. Llegaba el momento de mostrarles la cruz. Llenos de esperanza, los predicadores cristianos penetraron en las tierras de estos bárbaros para llevarles la fe de Cristo y levantar iglesias, granjeándose la simpatía de varios nobles sajones. ¿Cuáles fueron los resultados de tales predicaciones? En una nutrida asamblea popular reunida en Paderborn, los sajones pidieron en masa el bautizo para demostrar su misión y jurar fidelidad al rey y a la religión cristiana. En realidad solo se convertía en apariencia, porque el espíritu del cristianismo le era extraño. Al año siguiente, Witikind, que los había incitado a odiar al nuevo culto que intentaban imponerles al frente de todos los sajones unidos en lucha por la libertad, aprovechó que Carlos se hallaba combatiendo en la lejana España para destruir las iglesias, matar a cuantos sacerdotes encontraron y obligar a abandonar al país a los que permanecieron fieles al juramento hecho al rey. Año tras año, Carlos envió expediciones contra los sajones, pero cuanto más se prolongaba la lucha contra este pueblo que durante 4 veces había traicionado su amistad, más violencia adquiría. Obligó a los sajones a entregarle 4.000 hombres, a quienes mató en el mismo día, 782. Por su parte, Witikind consiguió extender la sublevación hasta Frisia. Como a la larga esta guerra contra los sajones y frisones resultaba en exceso onerosa para los francos, Carlos intentó reconciliarse con el propio Witikind, logrando que el recalcitrante jefe pagano se bautizara con muchos de sus hombres. Padrino del caudillo sajón, Carlos le ofreció ricos presentes con motivo del bautismo, y desde entonces reinó la paz entre ambos. El bautismo de Witikind causó profunda impresión en su pueblo, que hubo de adaptarse a las nuevas circunstancias ante unas leyes draconianas que no ofrecían más opción que la conversión a la nueva fe o la muerte. Se consiguió una conversión general y así pareció finalizar aquella cruel guerra de Sajonia. Con todo, Carlos aún continuó luchando contra este pueblo rebelde, pues su fidelidad se puso a prueba al imponerles tributo y a exigirles diezmos en favor de la iglesia. El diezmo ha ahogado la fe de los sajones, decía Alcuino, amigo del monarca franco, en una carta. El testimonio cristiano debe llegar a los paganos por medio de sacerdotes, y no con saqueadores. No basta bautizar a los paganos demasiado pronto, es preciso enseñarles la fe, pues a bautizarse se los podrá obligar, mas nunca a creer. El descontento de los sajones se manifestó en 793 en una muy sangrienta sublevación al norte del país, que solo pudo sofocarse del todo en 804. Miles de familias paganas fueron arrancadas del suelo de sus antepasados y deportados a otras regiones, ocupando su lugar otras familias francas. Nombres como Sachsendorf o Sachsenmulde, que aún existen en el país de los francos, recuerdan estas traslaciones en masa. Ya en tiempos del hijo y sucesor de Carlomagno, Luis el Piadoso, los sajones iban a ser considerados como los súbditos más fieles al emperador, y después de la dinastía carolingia surgirían príncipes alemanes capaces de asumir la sucesión de Carlomagno en toda su pujanza. Otras campañas del emperador de la barba florida. Los frisones fueron incorporados al gran estado germánico casi al mismo tiempo que los sajones. Situada en el delta del Rin, extremo de una de las vías comerciales más importantes de Europa, Frisia convirtióse en un centro de tránsito mercantil muy activo entre el sur y el norte. Sus habitantes comerciaban con los países meridionales de Europa, con Oriente, Inglaterra y los países escandinavos. Los comerciantes frisones llegaban a todos los países europeos, siendo sus principales productos el tráfico de telas y el ámbar. En el siglo IX tenían un barrio propio en todas las ciudades importantes y lugares comerciales a lo largo del Rin. Frisia era atravesada por un número cada vez mayor de peregrinos anglosajones, caminos de Roma, donde rogaban ante la tumba del apóstol e imploraban su protección para volver después cargados de reliquias robadas o compradas, convencidos de que con ellas tenían ganada la felicidad eterna. Las guerras contra los sajones y los frisones dieron ocasión a Carlomagno para establecer contacto con los pueblos eslavos, sobre todo con los vendas, que, con posterioridad a las invasiones germánicas hacia Poniente, se habían establecido entre los cursos inferiores del Elba y del Oder. Durante el período decadente de la dinastía merovingia, los vendas habían logrado penetrar más al oeste, incluso hasta el centro de la Alemania actual, por diferentes lugares.
Muchos de los topónimos que hoy llevan como sufijo o prefijo las voces Win o Winden son reminiscencia de estas tribus eslavas. Muchos vendas tomaron partido por Carlomagno contra el enemigo común, los sajones. Estos se vieron obligados a reconocer la soberanía del monarca franco y a pagarle tributo, mas los vendas no fueron incorporados al imperio de Carlomagno.